Bueno, estamos muy contentos de estar aquí de nuevo en esta fiesta que es la conversación, el encuentro, siempre abriendo espacios para la comunicación, para el aprendizaje a través de los medios digitales. Eh, Muy gozosos de estar creando también esta red en América Latina para encontrarnos, para actualizarnos después de tantas cosas que han pasado en los últimos años. Vale la pena otra vez volvernos a ver, a recoger el fruto y a seguir sembrando sueños, espacios colectivos y sobre todo la conversación, que siento que es una de las experiencias que pueden enriquecer más la construcción de paz, de educación, de ciudadanía y por lo menos acá para nuestro país, que estamos prontos a celebrar elecciones. El país se encuentra muy polarizado, entonces como que siempre estamos buscando a través de estos programas crear como unas polaridades que sean más constructivas y no las polaridades que nos dividen, sino las que nos permiten la construcción colectiva, la amistad, el amor, el encuentro. Entonces por eso estamos acá y hoy estamos con una invitada muy especial, Daniela Mercado. Bienvenida, Daniela, a estas conversaciones. Hola Andrés, un gusto estar compartiendo este retazo de tarde juntos para tejer juntos este sueño compartido, no solo por ambos, ¿no? Sino por muchos y por suerte cada vez más personas, más hermanos, hermanas que en el planeta desean eh, construir un mundo mejor. Claro, Daniela. Y con Daniela nos conocimos en el 2019 en el Hispanoamérica Integral. Y bueno, en ese encuentro pues se conoció gente muy bella en toda América Latina, un encuentro que estaban realizando acá en Bogotá. Y bueno, después de esos años nos volvemos a encontrar buscando otra vez el encuentro. Eso es lo importante también de los rituales, ¿cierto? Como que a través de un ritual puede uno conectar a una persona en un momento que hace que esa persona se vuelva para uno importante. Entonces, por estos conversatorios que hemos estado haciendo, estamos tratando también de celebrar eso de la amistad y de volver a recordar como las redes que nos han sostenido, con las que hemos compartido en diferentes momentos de la vida. Entonces, unas personas más antiguas, otras más recientes, unas personas que nos hemos conocido de pronto una horita, otros muchas horas, pero lo importante es como la calidad de ese encuentro. Y bueno, estos diálogos también tienen una perspectiva integral en el sentido de que buscamos que no solo hablemos de lo que sabemos y de nuestras experiencias, sino también de nuestros mundos interiores, de aquellas cosas que amamos, que anhelamos, que estamos construyendo. Y es un diálogo en ese sentido como integrador, porque busca lo personal, lo interpersonal y también como los espacios donde nos desenvolvemos. Entonces, como que en este primer momento nos acercamos un poco a Daniela como ser humano, ¿cierto? Como mujer. Ella vive en Cochabamba, ¿cierto? Si no estoy mal. Así es, en Y el valle. en el valle. Y entonces para escuchar también algunas historias acerca de su territorio, de sus conectores humanos profundos y sus aprendizajes, pues te invito como a crear una historia alrededor de esto, que es como nuestro primer momento de encuentro, darnos a conocer desde esa multidimensionalidad, desde ese paisaje multicolor que cada ser humano es. Entonces, Daniela, te invito a este encuentro para hacer esa historia. Estamos encantadísimos. Mm. Bueno, a pesar que yo vivo en el corazón de Bolivia, que es Cochabamba, que está exactamente al centro del mapa, nací en una ciudad altiplánica, en Oruro, que es muy conocida por el carnaval famoso, ¿no? Y, pero soy hija de mamá y papá cochabambinos que me han dejado un lindo legado en la vida, que es valorar las pequeñas cosas que te llegan, ¿no? Los pequeños detalles, como es esto de compartir con un amigo una Mm. charla, como es de sentarse alrededor de una mesa y compartir un almuerzo,
Después de haber tenido la experiencia de ser una niña chiquitita en una ciudad muy fría como es Oruro, nos trasladamos, mis papás y yo y mis hermanas, a Cochabamba, que es un valle más cálido. Y mis experiencias con la naturaleza fueron realmente para mí trascendentales, ¿no? En principio, el cambio de aire simplemente, mi cuerpo lo sentía muy, muy fuerte. Recuerdo que cuando nos transportábamos en estos transportes públicos, yo sacaba la mano y decía, ay, el aire está, parece aceite caliente. Mm. Y estas experiencias con la naturaleza de conocer por primera vez una vaca, subirme por primera vez a un árbol, de alguna manera todas esas experiencias de cercanía con los ríos, con la naturaleza, han marcado también mi deseo de trabajar el tema de la educación desde la experiencia, ¿no? Es algo muy, muy vívido que todavía guardo. Después de salir bachiller, estudié comunicación social y casi inmediatamente empecé a trabajar en organizaciones no gubernamentales con temáticas prioritariamente de educación, derechos humanos, eh, tratar de apoyar procesos de recuperación de la dignidad de mujeres, niños, el derecho que tienen a una vida, que tenemos, a una vida libre de violencias, y muy, muy insertado y entretejido todo con el arte, con el juego, ¿no? Esta ha sido mi experiencia profesional de trabajar en ONGs acá en Bolivia. ¿Y qué otras cosas quisieras de pronto de esa experiencia, de cómo han sido como tus aprendizajes o tus nacimientos? Porque también sabemos que uno no nace, como leía en el libro que me enviaste del que vamos a hablar más adelante también, del tema de género, que me parece un tema muy importante. Hablábamos en alguno de esos puntos, decíamos que no nacíamos de una sola vez, sino que parece que tenemos muchos nacimientos. ¿Qué otros momentos que para ti son como significativos en ese renacimiento tuyo? Mm. Sí, la verdad es que he caminado por una ruta muy rica, llena de experiencias, ¿no? Uno de mis trabajos, por ejemplo, fue contribuir con un periódico en quechua para niños que se llamaba El Añasquito, de un periódico que hasta el momento está vigente y que llega al cono sur de Cochabamba, poblaciones de habla quechua. Este periódico está netamente en quechua y mis experiencias de acercarme a las comunidades y jugar con los niños y rescatar sus saberes fue para mí bastante marcador, ¿no? Mm. Recuerdo los procesos de reflexión al interior de Senda, esta institución en la que trabajé, donde nos preguntábamos, ¿qué es la inteligencia? Y analizábamos todo ese bagaje de la inteligencia, entre comillas, que nos habían dejado las miradas occidentales, ¿no? Los tests de IQ. Y bueno, reconocíamos que las comunidades tienen mucha sabiduría y valorábamos que la inteligencia no es la acumulación de conocimientos, sino el reconocimiento de tu sabiduría propia, la de tus ancestros y la que tú misma vas creando en el camino. Y obviamente, desde esa temprana edad, porque yo era re jovencita, Mm. reconocí que no tenía nada que enseñar, que tenía mucho que aprender, inclusive de los campesinos que no habían ido a una universidad, de los niños que jugaban conmigo. Y bueno, ese producto fue maravilloso y fue una de las grandes enseñanzas que recibí, ¿no? Mirar el mundo de una manera más amable, eh, menos jerárquica. Y bueno, después trabajé en IFI, que es una institución muy conocida en Cochabamba, que trabaja con las mujeres, el tema de género, lucha contra la violencia. Bueno, en su momento aquellas banderas estaban inscritas con lucha, pero también yo he vivido esa transformación, ¿no? La transformación de observar
que no podemos convertirnos en unas guerreras luchadoras contra la violencia, que al contrario, nuestros procesos de reflexión al interior de estas organizaciones que también estaban transformándose ellas mismas, nos hacían pensar que la violencia nunca se va a eliminar con más violencia. Y de por sí la palabra lucha no ha lugar. Había que trabajar en conjunto, todos abrazados a favor de una vida libre de violencias. Y este también fue otro de los elementos que yo considero que he cosechado y que está ahí en mi canasta interna, ¿no? Porque es precioso reconocer que si tú quieres lograr un objetivo pacificador, tienes que tú sudar paz. No puedes estar pensando con odio a los que juzgamos como violentos o como agresores, etcétera, ¿no? Y fue un aprendizaje muy lindo que yo llevo conmigo en todas mis vivencias. Después, otra de las organizaciones en las que he trabajado más tiempo que las otras, como 12 años, en Infante, una organización también cochabambina, una de las más antiguas, que trabaja a favor de la infancia prioritariamente, aunque también ha tenido proyectos de casas de la mujer, casas de la adolescencia, con temáticas de atención de violencia doméstica, violencia sexual en el caso de las adolescentes. Y bueno, uno de los aprendizajes más grandes que yo reconozco haber tenido en esta institución es que la violencia había tenido un alto índice en los niños, que mayor violencia habían sufrido desde la infancia. O sea, era muy sorprendente para mí reconocer también en estos procesos de reflexión al interior de estas instituciones, de esta institución en particular, Infante, cómo nuestro interés como institución era que los niños, las niñas, se liberen de las violencias, ¿no? Que no sufran más bullying en sus escuelas, más acoso escolar, que no sufran agresiones sexuales, que no sufran maltrato afuera, ¿no? Pero cuando lo analizábamos, estadísticamente, los niños que más vulnerables son de sufrir violencia son los que han bebido esto desde la infancia, ¿no? Por eso es que se hace tan urgente trabajar de una manera integral, ¿no? No abarrotar las leyes de más puniciones, no seguir construyendo cárceles, etcétera, sino tener abordajes francamente más integrales para que esto que estamos viviendo y que nos preocupa a todos pueda tener una manera de disminuir, ¿no? Eso. Y bueno, en esta institución también tuve una experiencia maravillosa con el tema de la educación, porque habíamos pensado que trabajar en prevención y en prevención y en prevención sí era importante, pero también era importante trabajar en la educación. Y de esta manera nació una escuela, la Escuela Montessori Infante, donde prioritariamente queríamos seguir cumpliendo esa misión, pero ya desde una perspectiva más integral, ¿no? Trabajar con la educación de los niños y también a través de los niños con sus padres, porque ellos son como grandes maestros que llevan el saber a casa. Y bueno, este era el objetivo, ¿no? Tener la posibilidad de que estos niños, con la metodología Montessori, que es tan maravillosa, tan accesible y tan novedosa, aunque es bastante antigua, pero en nuestro
medio fue bastante novedoso hacer propuestas de trabajar liderazgos infantiles proponiendo unos liderazgos de la paz, ya pensando en el futuro, ¿no? Y bueno, esta es una de las experiencias también más lindas. Y posteriormente, siempre en la línea de la educación, pasé a trabajar en Educar es Fiesta, que es una experiencia maravillosa que en realidad Educar es Fiesta era una institución que yo desde joven miraba en las calles, porque ellos siempre hacían la irrupción de los eventos en los que participábamos, por ejemplo, campañas grandes a favor de la violencia, reclamos públicos, políticos para pedir al Estado que se haga cargo, etcétera. Siempre aparecía Educar es Fiesta con una batucada, con pañueletas en el aire y clowns y todo, ¿no? Y a pesar que yo estaba en Infante o en otra organización, terminaba bailando con Educar es Fiesta. Y bueno, creo que sí, el corazón me llevó allá, una organización hermosa que ha trabajado la educación a través del arte y el juego, una experiencia bellísima porque parte del concepto de que la fiesta diluye toda jerarquía, que cuando en una comunidad hay fiesta, pues ya no hay un alcalde, un potentado, todos somos iguales, todos disfrutamos del momento, ¿no? Y partiendo de este principio de la fiesta, propone abrir casas de cultura comunitaria en zonas periurbanas muy necesitadas, donde la problemática que se quiso atender y que se atendió fue la deserción escolar infantil. Muchos niños, hijos de familias disfuncionales, de clase media baja, no seguían la escuela o si la seguían muy a regañadientes, con mucho sufrimiento, no tenían despertadas esas habilidades que tenemos para vivir organizadamente, estudiar, aprender las materias que te machucan, ¿no? Que la matemática, que el lenguaje, que las ciencias. Entonces estas casas comunitarias lo que hacían es abrir las puertas y jugar con clown, con títeres, con teatro, con zancos, para atraer a los niños y aprovechar esos momentos de regocijo para decirles, mira qué linda había sido la matemática, ¿no? Una de las metodologías que he aprendido ahí es en la metodología del mercadito. Entonces eran con material reciclado, la verdad no era muy caro, ¿no? Habían bolsas, cajas llenas de todo lo que puedas encontrar tú en un mercado. Fruta, abarrotes, papas, qué sé yo. Y entonces cuando llegaba el momento de poner en práctica esta metodología, se invitaba a los niños a fingir que eran ciudadanos de una pequeña ciudad. Entonces se abría el banco y eran los mismos niños que se encargaban, ¿no? De contar los billetes de juguete, por supuesto, de a las citas, que les llamamos acá. Contar los billetes, separarlos de 10, de 20, de 30, y las otras guaguas, los otros niños, niñas, iban y recogían sus bolsitas y primero hacían cola para ir a recoger sus cheques, ¿no? Del banco. Entonces jugaban a que eran ciudadanos que recogían su dinero y que iban a hacer sus compras. Y en las compras, entre ambos, pares, se compraban, se regateaban, sumaban, restaban y wow, qué lindas las matemáticas, hagamos fiesta. Esa fue una de las maravillosas experiencias en que yo constaté que el juego, que el arte es la mejor manera de llegar al individuo, ¿no? Al ser humano. No hay otra forma, digo yo. Pienso que todo maestro que logra hacer una diferencia en su aula está haciendo arte, siempre y cuando esté consiguiendo que estos estudiantes se vayan como, wow, qué loco, ¿no? O qué emoción.
qué emoción. Yo alguna vez me tocó ya aprendiendo la herramienta maravillosa que nos ha hecho conocernos, ¿no? Que es el enfoque integral, Andrés. Sí. Tú mencionaste al principio nuestro encuentro en Hispanoamérica Integral. Y realmente, después de haber tenido toda esta experiencia que te estoy relatando en las ONGs donde he trabajado, fui conociendo lo que es la visión integral, el enfoque integral, ¿no? El maravilloso legado de Ken Wilber, que nos ha realmente transformado a muchos. Y en mi caso, yo he accedido a esta información gracias a que Raúl Aramayo, un boliviano, ha utilizado toda esta información del enfoque integral para ponerla al servicio de la facilitación de procesos. Por eso es que hablamos de facilitación de procesos integrales. Y ya conociendo esta gran metodología que para mí fue marcadora de un antes y de un después, ¿no? Es una de las más potentes cosechas que he tenido en mi viaje por esta tierra, ¿no? Porque la facilitación integral me ha permitido utilizar como lentes nuevos para mirar la realidad de una manera más abarcadora, más integradora también, ¿no? Y obviamente como es un método integral, te permite utilizar todo lo que ya has aprendido antes en tu pasado. Entonces, como que todo se empieza a levitar en el aire y puedes como mago decir, estito entra acá y esto otro acá y esto lo puedo usar acá, ¿no? Y justo estaba recordando esto. Una vez fui invitada por una organización que trabaja after school, una especie de apoyo escolar, ya no en Educar es Fiesta, esto creo que era de una arquidiócesis, no recuerdo bien. Me invitaron a darles un taller de capacitación a maestras que en realidad no eran maestras, eran como voluntarias comunarias que se encargaban de el espacio de apoyo escolar de esta zona periurbana. Era re lejos, ¿no? Era realmente acabándose el mapa en Cochabamba. Y, y cuando logré hablarles de esta metodología que es el arte y el juego a través de nuestras manos, de nuestras presencias con los niños, fue bastante enriquecedor, ¿no? Bueno, para mí, porque conocí su experiencia, pero para ellas también, ellas y ellos, porque había varones también. Y realmente esta metodología del enfoque integral me acompaña ahora 24 horas. Sí, qué alegría lo que cuentas, porque para mí también ha sido un gran descubrimiento en ese sentido de poder organizar aquellas experiencias interiores, exteriores, como con las comunidades, como tener una visión más robusta de cómo es que funciona realmente la realidad, porque normalmente uno suele hacer énfasis a veces solo en un ámbito de la realidad y tenerlos en cuenta todos solo para la comprensión o para la resolución de cosas, pues es muy importante en un momento donde vemos que en política hay mucho solucionismo tecnológico, donde no se comprenden a veces los problemas bien y las respuestas y se invierten millones de pesos en proyectos donde al no tener comprendido el problema, pues a veces crean más problemas las soluciones. Entonces, se ve mucho acá en Colombia y en las discusiones, por eso estas conversaciones buscan integrar el modelo ya en la misma conversación porque buscamos tejer lo personal con lo comunitario, pero también como al final, hablando ya de cosas más amplias como América Latina o el mundo, siempre teniendo en cuenta circular por esos cuatro aulas en una conversación y lo he tenido en cuenta mucho para diseñar proyectos en mi práctica pedagógica, para la misma escritura, me parece como poder también en la escritura académica a veces, yo soy investigador y suele ser como la tercera persona, la única voz en la que a veces podemos hablar
olvidándose de la primera persona, olvidándose también de las experiencias sentidas y sensoriales que también enriquecen mucho nuestra cotidianidad y muchas veces el pensamiento que tenemos se debe mucho a todas esas formas como experimentamos la realidad, de los sabores, de la contemplación, de nuestro mundo interior. Entonces, muy bonito darle cabida cada vez más en nuestras conversaciones, en nuestros proyectos, para que eso se vuelva parte de la cotidianidad y no sea como algo tan abstracto y a veces tan complejo como puede ser a primera vista entrarle a este tipo de pensamiento, que es un pensamiento más complejo. Pero lo bonito es como poderlo ya pasar por la piel, por el cuerpo, encarnarlo y en esa encarnación como ya volverse eso. Entonces para mí también fue muy importante eso y por el otro lado pues las prácticas que van muy de la mano a una metodología porque ya teniendo esa metodología como comprendida, pues ya después de haber conocido, por ejemplo, el trabajo de Terry Patten alrededor de cómo empezar a practicar con el cuerpo, el trabajo cotidiano con la mente, con las emociones y es algo como muy importante las prácticas. Yo soy muy creyente de que la práctica es lo que hace el maestro y la práctica es como la esencia también de la educación. También obviamente es muy importante las teorías, pero creo que en la práctica es que esos rasgos de la personalidad de los cuales ahorita están hablando, me parece muy importante que ya se esté hablando de eso ya en política, que son los objetivos de desarrollo interior, que son como las cualidades interiores que necesitamos construir en nuestros procesos educativos con las personas y tenerlos en Mm. cuenta. Ahorita ya Costa Rica, por ejemplo, es un país que a través de su presidente decide optar esos objetivos para convertirlos en parte de su proyecto político como presidente. Entonces, muy, muy bonito que esas cosas que se han venido trabajando y que yo siento pues que la teoría de Ken Wilber y muchas más personas que han orbitado alrededor de ese pensamiento, pues ya empiezan a cobrar un poco de mayor sentido en las políticas, en los educadores, y parte de estas conversaciones también buscan que sean así, que sean integradoras, y por eso también hablamos de invitar a la persona a hablar de su pasado, porque también reconocemos que cuando uno integra el pasado, pues más presente se vuelve, más presencia tiene. Y esa capacidad de presencia, que es una de las cualidades de los objetivos de desarrollo interior, pues una metodología que yo hago mucho en formación de maestros, que es donde yo más me muevo, desde el arte también, porque es algo que he estado trabajando ya también por bastante tiempo. Una de las prácticas que hacemos es eso, de que cada maestro, cada persona construya su propia autobiografía, su propio, cree un poquito de que le dé un poquito de sentido a aquellas cosas que ha vivido, que ha sentido, que cree que son importantes y al construirlo, ya sea en una audiovisual, en una obra de teatro, en un texto escrito, eso produce como una conciencia Cierto. sobre sus abuelos, incluso sobre hasta aspectos que no son tan ricos y son dolorosos, pero el tocarlos y comprenderlos es resignificarlos en una matriz más amplia que ya de pronto eso ya deja de importarme tanto, sino como que ya le doy como un orden y un sentido. Entonces, es Y hermoso que resulta súper importante porque dignifica al ser humano, ¿cierto? De mirarse a sí mismo y de verse con este simple hecho de producir un pedazo de audiovisual o algún producto que mencionas como algo radiofónico, qué sé yo, de escuchar su voz, de mirarse a sí mismo, qué dignificador es, ¿no? Y cómo volverse como testigo de su propia experiencia es verdaderamente una manera de profundizar en su capacidad misma de ser maestro. ¿Tú estás hablando de maestros o maestros de escuela? sí, Mm. y son maestros que, pues trabajé 10 años formando maestros en clases de arte, era como lo que yo, desde las artes visuales, aportaba elementos, no solo para herramientas para trabajar con los niños, sino que al darme cuenta de que era necesario ese trabajo de autoconocimiento y de Mm. reconocimiento de su interioridad y de sus modelos de enseñanza, me centré mucho más en el ser
humano que había ahí más que en la metodología para enseñarle a los niños. También, pues dando también herramientas para trabajar artes plásticas o fotografía o animación, Mm, pero me pareció muy importante dejar un poquito eso porque el maestro es muy dado a estar afuera y a estar siempre haciendo y enfoqué mucho el arte con muchos, por ejemplo, los temas de los autorretratos, los temas de muchos, utilicé las artes plásticas para como un intrascopio, para que el ser maestro entrara como a conocerse a sí mismo y encontrara como qué tenía ahí, cuál era el saber propio que se construye, cuál es el fermento de la experiencia, como fermentar, así como uno fermenta algunas bebidas, el saber propio. Y acá en Colombia, pues parte de un movimiento que hubo muy importante en los 70 que se llamó la Expedición Pedagógica Nacional, tuvo como fin que los maestros construyeran su propio saber, que era un saber que no estaba ni en los libros, que no era un saber solamente el teórico, sino era el saber de la experiencia. Y se mm, caminó todo el país, muchos maestros investigando por ese saber propio. Y entonces, como tuve muchos de mis maestros, estaban parte de ese activismo en los 70 acá en Colombia, pues para mí ha sido muy importante el viaje como experiencia de formación, tanto que muchas de mis experiencias también pedagógicas es como viajar, moverse por la ciudad, salir del aula. Y parte de este sueño maravilla. que estamos haciendo y que también pues pasa a otro nivel es que el sueño, a partir de estas conversaciones que estamos empezando a tener con diversas personas, es empezar a soñarnos una escuela nómada global, donde Qué podamos maravilla. ir visitándonos y que cada persona en cada casa sea un aula y que podamos intercambiar y que podamos viajar, ya sea a través de estos medios o también yendo a esos lugares y siempre ha sido el sueño del nomadismo pedagógico, siempre ha sido como lo que he querido y entonces por eso también te invitaba acá a que conversáramos eso, porque yo sé que en Educar Fiesta se han construido metodologías, hay un papel del circo que es importante, ¿cierto? Viendo algunos videos, me gustaría que de pronto nos contaras eso del circo, ¿cómo se llama? El circo, El tapeque. el El tapeque. tapeque es una palabra que viene de el oriente boliviano. Se le llama tapeque a este aguayito, a esta telita donde se pone la comida para caminar largos trechos. Y este tapeque fue sin duda un semillero de artistas, artistas bolivianos, niños de la calle que tenían acceso a los talleres de capacitación y de formación de arte, malabares, zancos, cintas, títeres, teatro. Ellos fueron formándose con los maestros del circo, pero también recibíamos muchos artistas de todas partes del mundo, ¿no? De la región, que venían a intercambiar sus saberes. Es el primer y único circo educativo en Bolivia, en Cochabamba, en Bolivia. Y lamentablemente el circo ha tenido que entrar en un descanso, ¿no? Porque han venido temporadas de falta de apoyo económico, cambios y traslados. Entonces, por el momento está así, pero estoy segura que el tapeque sigue vivo en el corazón de muchos quienes hemos tenido la experiencia de actuar, de bailar, de encontrarnos, ¿no? Encontrar y compartir el arte que es tan rico. Este circo tenía esa particularidad, no trabajaba animales, solamente títeres, clown, cintas, trapecio, todo con temáticas educativas, ¿no? Y reflexivas y sensibilizadoras con relación a las temáticas que nos interesaban, ¿no? En la comunidad. Y, y como te digo, se ha creado una red maravillosa de gente artista que está vinculada a Educar es Fiesta y al Circo El Tapete, que aunque es una institución que está, como te digo, en descanso, no ha parado de seguir interactuando, ¿no? Ya en pequeños espacios. Y por supuesto, también
viajando a comunidades para dar talleres de capacitación en manejo de títeres o en algún área de arte que se domina. Y bueno, es una hermosa memoria en mi cerebro, esta carpa azul Mm. que muchas veces nos hacía soñar y alegrarnos y alegrar a los visitantes, ¿no? Que venían a reír y a compartir. Qué alegría. Tengo pendiente en unos encuentros posteriores invitar también a una experiencia acá cercana que se llama el Ecocirco, Ah, que ha sí, trabajado también unos procesos de circo, pero en zonas rurales, en una zona rural, y mezclándole un poco los temas ambientales, de permacultura, de sostenibilidad. Y ha sido también una experiencia que quiero, porque me parece muy bella. Además, algo bonito es descentralizar un poco también, llevar el arte. Es lo que me gusta de Educar es Fiesta y de también de estos proyectos en los cuales yo también estaba como muy comprometido acá en Bogotá, de hacer que el arte llegue a otros lugares y que descentralizar un poco de ciertos circuitos donde normalmente suele acontecer la experiencia artística, pues que más personas puedan disfrutar de eso, de la democratización, y se han dado pasos bonitos acá en Colombia alrededor de proyectos con primera infancia. Hay un proyecto que llama Nidos, que trabajan experiencias artísticas con madres gestantes y donde trabajan por duplas de artistas y educadores y van a crear experiencias artísticas en los territorios. Es una experiencia muy bonita que se ha venido qué dando acá desde belleza. Bogotá. eh, y así también, pues, en el anterior gobierno también una cosa, los centros locales de arte, también de llevar el arte, porque sentimos que el arte debe ser para todos. El arte, la experiencia, independientemente que alguien se dedique a ser ya luego artista profesional, pero el vivir la experiencia es algo que puede llevarnos a tener vidas más libres, más imaginativas, y es algo muy bello que muchas de las personas que han aparecido por este programa, cuando reconstruyen esa historia inicial, hablan mucho de que participaron en experiencias educativas donde el arte jugó un papel muy importante, y ellos luego tuvieron la posibilidad de elegir algo más cercano a sus motivaciones más profundas, porque pues les permitieron más libertad. Creo que la libertad es algo que tú lo llamas, que me parece chévere que pudiéramos hablar un poquito de eso, porque siento que es como lo que realmente lo que tiene que ver con la fiesta. Las fiestas son buenas es porque la gente se siente libre, se siente auténtica, Exacto. se siente sincera, no está como impostando ser otra cosa, sino es y Sí, ya, y punto. se siente como que no necesito ser otra persona. Mm, Yo soy el zapatero del pueblo y me tomo un refresco junto al, no sé, junto a la vendedora y qué sé yo, y es como que no necesitas ponerte caretas, ¿no? Qué mm, interesante. Y pienso que el arte es una manera de lograr lo que muchos activistas culturales o educadores buscamos, que es que las personas que tienen acceso a estas experiencias, a partir de esto, puedan tener una vida más digna, más plena, más llena y tener la capacidad de construirla, de mm. seguir tejiendo eso que han vivido, ¿no? Llevarlo a sus hogares, qué sé yo. Estoy recordando no sé de dónde lo aprendí, pero la palabra recordar, que es tan importante para nosotros en un proceso, ¿no? De compartir cosas, lo que más tú quieres como educador o como activista es que cuando la gente se vaya no te olvide, o por lo menos no olvide los conceptos que has analizado, que has reflexionado. Y la palabra recordar había provenido de estos dos vocablos, ¿no? Que es que es volver a, y cordis, corazón. Entonces, recordamos los humanos solo aquello que ha pasado por nuestra emocionalidad. Y por eso el arte es tan rica, tan rico, tan maravilloso para llegar, ¿no? Me has hecho recuerdo a un par de locos que he conocido, que son uruguayos, Andrés y Bettina, tienen una actividad maravillosa, son artistas callejeros, clowns, y
los conocí porque vinieron a Cochabamba justo a quedarse en Educar es Fiesta. Posteriormente siguieron viajando porque eran artistas nómadas y en un segundo retorno, ya cuando yo ya no trabajaba en Educar es Fiesta, pues ellos llegaron a mi casa y pude ver sus intervenciones artísticas, que también lo hacían en teatros, pero su gran riqueza que ellos valoraban muchísimo y sabían diferenciar bien es cuando hacían intervenciones en lugares populares, ¿no? Como ir a comprar en un mercadito de pueblo y ahí armaron una intervención teatral. Y esto para ellos era tan transformador porque utilizaban el arte para derretir todas esas fronteras, ¿no? De ser extranjeros en pueblo ajeno. Y yo los valoro y los admiro mucho y quisiera presentártelos. Son Amares Social Clown, que Mm, ahorita en este momento están en India, mm, levantando así llamaradas de amor y de encanto con su arte. qué Algún alegría. rato te voy a pasar su dato y te va a encantar conversar con ellos. Sería maravilloso, claro, eso es lo bonito de las conversaciones, de hacer que estas redes sigan creciendo y conociendo nuevas experiencias que nos inspiren, que sean nutritivas. Y claro, bienvenidas esas experiencias. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de lo que contabas al inicio de tus experiencias, cuando hablabas de los temas de la violencia, que es un tema pues muy importante en nuestro país que ha vivido por tanto tiempo como en conflictos muy duros, y es algo que en esos programas hemos querido como aportar un granito en esa comprensión profunda sobre cómo construir paz, ¿cierto? Ha sido como un eje de muchas de las experiencias y me llamaba mucho la atención eh, de que a veces construimos una identidad, ese es como en el estar en contra, tú lo decías, sino Mm, el estar a favor. Y esa identidad como en negativo trae una energía que puede ser muy mortífera a veces porque está sin la compañía de la compasión, que es algo y una de las cualidades del desarrollo interior que requerimos trabajar. La compasión entendida como sentir el otro y poderle ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás y de la sociedad, ¿cierto? Como todos podemos construir paz, ¿cierto? Podemos, pero también tenemos la capacidad de hacer daño y esa conciencia de nuestras propias violencias es algo que a mí me interesaba mucho reflexionar también con los docentes porque es más usual, es más fácil uno ubicarse como de víctima que de perpetrador. A veces nos cuesta más porque por las mismas caras de la vergüenza, porque es algo que no es tan fácil. Y como parte de las metodologías, pues buscamos también hablar de eso, como parte de una de las cosas que también el trabajo de Ken Wilber me hizo notar más, que fue el tema de la sombra. Es un tema mm, y de esa experiencia del mundo del inconsciente, que también, curiosamente, es la materia prima también del arte. El arte trabaja mucho con esa energía, con esa energía. Entonces, como que está muy ligado que si queremos trabajar también en esa construcción de paz, la música, la danza, la corporalidad, porque el cuerpo es el que también ha sido como el espacio y el escenario donde esas violencias se han ubicado. Entonces, como que mm. desanestesiarlo, llevarlo como a otros estados de conciencia, como dice el enfoque integral, como para mí ha sido muy importante como docente, como no solo provocar cogniciones, sino como qué estados de conciencia yo estoy provocando en mis espacios. Y yo creo que el arte en el sentido de lo emocional es muy profundo en llegar con mucha rapidez, con mucha fuerza a esos estados que desanestesian los cuerpos que han estado pues dolidos por experiencias traumáticas y de la guerra. Entonces me parece chévere que Y pudiésemos hablar de eso un poquito. con efectos más permanentes, ¿cierto? Mm, Porque una intervención o un compartir un proceso, una experiencia a través del arte te provoca eh, permanencia en el tiempo de este estado de ser. Yo soy de la idea
de que hace rato decías materia prima, y creo que la materia prima de nosotros como seres humanos es la paz. Nosotros somos paz. Sin embargo, estamos atravesando experiencias de diversa índole que nos hacen olvidar esa naturaleza nuestra, ¿no? Mm, Nos han hecho olvidar esa naturaleza nuestra. Y cuando tenemos en el transcurso de nuestra vida un papá que nos critica, una mamá que nos controla excesivamente o de mm, repente nos abandona, etcétera, todo eso hace que se cree esa nebulosa de que tú no puedes, no puedes acceder a un estado de paz, eres víctima de tal y cual violencia de Estado, violencia de la calle, violencia, etcétera. Y bueno, una de mis reflexiones en este camino de mirar la paz con, con cariñito es que creo que estamos siendo testigos del cambio de un paradigma, ¿no? No podemos seguir sintiéndonos víctimas eternamente y tampoco es nada fructífero pretender que la solución está afuera de ti, afuera de nosotros. mm, Es decir, esperar que el gobierno haga algo y que el Estado y las instituciones y bla, 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 bla. Entonces, es como la necesidad de este accionar que hace hasta ruido, ¿no? Ese mm, que te hace dar cuenta que yo tengo que trabajarlo desde mí y echarle un codazo aquí en la pantalla a Andrés y que Andrés también se mueva y que Andrés mueva a más gentes. Por eso valoro tanto estos espacios que estás permitiendo tejer, ¿no? Porque de alguna u otra manera son tan reflexivos, pero no se quedan en el vacío. mm, Nos llegan a dar muchos elementos para seguir profundizando estos temas. Entonces, no creo que debamos esperar más del otro, de la estructura, mm, creo que es importante eh, donde tú estés, o sea, el que nos esté escuchando, le miramos a los ojos y decimos, seas quien seas tú que estás al otro lado de esta pantalla, si tú eres paz y reconoces que la necesitas, entonces trabajar esto y tratar mm, de contagiar, ¿no? De fermentar esa paz en ti, como dices tú, con tan deliciosa salsita, mm, fermentar esa paz y que rebalse de nuestros ojos, de nuestras manos, y que aquello que vayamos a tocar vaya recibiendo esta energía que al principio es sutil, pero se transforma y transforma a los otros, ¿no? Entonces, el hecho de que tenemos como seres humanos sombras mm, es definitivamente una verdad, ¿no? Bueno, es una verdad relativa, como diría Ken Wilber, que mm, últimamente lo he estado escuchando y él habla de la verdad relativa y la verdad absoluta, ¿no? Que me parece fantástico, porque al escucharle hablar a Ken Wilber de estas dos verdades, yo pensaba, pucha, que nuestras escuelas, nuestros espacios de educación oficial están plagadas de verdad relativa. O sea, te enseñan las leyes, las reglas, la química, la mm, transformación de la materia y qué sé yo, pero están olvidando enseñar a los niños y a las niñas la, las herramientas para vivir, mm, ¿no? En el momento en que un niño pueda aprender a dormir bien, a aprender a que el sueño había sido alimento, que beber agua no es nomás una moda, que hacer ejercicios o que saludar o que comunicarte de una manera no violenta.
todas estas cosas que son materia prima de nuestras relaciones cotidianas, no se las percibe en la escuela, no se las aprende, ¿no? Estamos en las escuelas aprendiendo la verdad relativa, que es esto de todo el mundo de la ciencia. Ah, Pero lo otro, ¿quién nos enseña? O sea, un niño sale bachiller de su escuela y pucha, no sabe abrir una cuenta del banco, hacer una mínima economía doméstica, mm, tender bien su cama y saber que eso también forma parte de una vida más digna, que si tú sabes tender bien tu cama vas a poder tener éxito en otras áreas de la vida. O sea, realmente esas cositas, ajá. o lo que tú mencionabas, Andrés, ¿no? Que es este cuadrante uno, la interioridad, la riqueza que tenemos dentro y Hmm, que no la manejamos, ¿no? El tema de las emociones, de reconocer qué es lo que está pasando en mi interior, ¿no? mm. Sí, ahí es donde, como te decía, los objetivos de desarrollo interior vienen a aportar esas habilidades transformadoras y que se vuelvan prioridad pues, para todo el sistema educativo, porque son los componentes de lo que acá en Colombia una candidata a la vicepresidencia llama el vivir sabroso o el buen vivir. ¿Cuáles Mm, serían esas cualidades interiores para vivir bien? Porque si se fomentan esas cualidades en los niños, las otras cualidades que son las específicas, que la matemática, esas perfectamente debido pues a tantos cambios que estamos viviendo, se pueden quedar obsoletas muy rápidamente por la velocidad que estamos viviendo, pero aquellas otras que tienen que ver con los rasgos de la persona, ¿cierto? Son útiles para cualquier cosa. Dan buenos resultados independientemente de lo que hagas y te van a llevar a ser mejor humano, tener mejores relaciones, a vivir tu paternidad, o si la tienes, pues mucho mejor. Vayamos, que nos relacionemos mejor. Y eso es algo que es bueno empezarlo a profundizar más y a darle lugar. Y me parece maravilloso que en Costa Rica un presidente verlo ya en la política a mí me parece como qué maravilla, si ha hecho un trabajo que ahí a pasitos viene ya gente con la sensibilidad para meterlo como parte de su programa y es algo que yo siento que necesitamos profundizar mucho. Para mí eso es como esas habilidades transformadoras son la esencia de lo que realmente la educación requiere, porque lo otro, la verdad, y lo dice uno por experiencia propia, por la propia formación, muchas cosas se olvidan, no se necesitan, pero hay otras cosas, por ejemplo, si uno tiene habilidades de aprendizaje y que se enamora uno del aprender desde pequeñito y que crean los espacios seguros y todo lo que tú decías alrededor de un amor al aprendizaje, pues en tiempos de complejidad e incertidumbre te van a permitir ser más flexible a la hora de tener que transformar tu propia identidad, de transformar tu propia, como de moverte más, pero esos rasgos se tienen que construir desde la gestación, desde poder también como a nivel político darle a las personas mayores lugares en la ciudad donde puedan vivir y sentirse seguros, con la confianza. Creo que una de las cosas que me parece más importante de esas habilidades interiores es el tema de la confianza. Y quisiera hablar un poquito sobre eso, ya dado al libro que tú me mandaste de El amor en la diversidad, que tú eres la autora. Me llamó mucho la atención de ver estas historias de personas activistas, muchos, ¿cierto?, que llegan al activismo por una experiencia de vida al salir como y de sentirse orgullosos por lo que eran, pero eso es una de las cosas que me hacía mucho pensar a mí del género y de la sexualidad y una de las cosas de las sombras más fuertes ahí es como la vergüenza. En muchas de las historias estaba como, ¿cómo le cuento yo a mi mamá? ¿Cómo hago para aceptarme a mí misma? El autodesprecio también, pero era mm, también la emocionalidad mucho por el que dirán. Y es una emocionalidad que es una de las cosas que, curiosamente, en las comunidades LGBT se habla del orgullo gay, totalmente lo contrario a la vergüenza. Entonces, cierto. tenemos la vergüenza, que es una emoción que nos contrae, que nos pone rojos, Nos debilita. nos debilita, nos lleva como nos apachurra, como si fuéramos una uva apachurrada.
y muchas de la cultura familiar y institucional pues funciona mucho con ese mecanismo, es un dispositivo mucho del control de la población, pero entonces por otro lado, la otra emoción como que es el otro polo, como que el orgullo, quiere decir como que soy esto y lo muestro y me siento dichoso de exponerlo. Entonces, qué bonito que nosotros como educadores podamos como ver esas realidades tan traumáticas que viven muchos de nuestros estudiantes al no poderse expresar como son, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo grande por hacer. Yo al leer el libro yo decía, uy, no, tenemos que crear espacios para que esas cosas sean como parte de lo que podamos honrarle, la dignidad de todas las personas sean como sean, ¿no? Y no querer que encorsetar y en clasificar, como que el tema de los prejuicios, cuando leía tu libro yo sentía, uy, qué interesante sería empezar a trabajar el tema de los prejuicios, porque ¿qué es en últimas la homofobia, el racismo, el clasismo, sino como un prejuicio frente a que yo me siento superior que ti, que yo me siento que soy mejor que el otro, que esta raza es mejor que la otra? Es una visión como de superioridad y de poca empatía, porque me hace a mí como tener como indiferencia por el otro, me deshumaniza al otro. Entonces, Mm. siento yo que es muy importante también al ver estos relatos y al ver pues también todos los traumas que viven las personas alrededor de esas identidades sexuales diversas, donde hay mucho suicidio, donde hay mucho bullying, donde hay mucha cosa en la sociedad, pues empezar que esos temas se vuelvan parte de la cotidianidad de las escuelas, donde más personas se puedan formar y hacer el tema otra vez de esa conciencia desde nuestros abuelos hasta nuestros días para mirar dónde nos quedamos atrancados, dónde empezó esa parte dramática de la sexualidad, que es un tema que me parece importante conversar contigo en esa experiencia. Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo surgió ese libro de El amor en la diversidad, ¿cierto? El amor Y el libro se llama Yo, tú, nosotres, el amor en la diversidad. Y es ADESPROC, Libertad, precisamente el nombre de la organización boliviana que lanza un concurso, ¿no? Le llaman a las campañas de fondos concursables en diversas áreas, periodismo, activismo. Y dentro del activismo yo propuse este proyecto que consistía en rescatar las historias vivas, memorias vivas de activistas de diversidades sexuales para escribir relatos breves, ¿no? Porque el objetivo es llegar al ciudadano común para ¿quién se resiste a un cuentito, ¿no? A un relato corto? Entonces, para que el ciudadano, ya sea profesor, maestro, padre, qué sé yo, leyendo el relato, se rasque un poco la cabeza y diga, caramba, pero, o sea, somos iguales, tenemos las mismas historias, nacemos, tenemos que pagar cuentas, tenemos problemas Mm, familiares, laborales, y bueno, esta era la gran campaña interior que movió este proyecto. Y cuando me tocó ya entrar en contacto con los activistas, fue una experiencia muy, muy hermosa para mí, porque fue un encuentro muy humano por Zoom, dada la pandemia. mm, Nos encontramos en entrevistas individuales, yo con el permiso de grabarles, porque la memoria no lo retiene todo. mm, Y eran sesiones muy profundamente reveladoras de esto que estás mencionando, ¿no? Qué interesante, Andrés, que lo que estás rescatando de haber leído un poco este libro es el enfrentamiento de la vergüenza y el mm. orgullo. Qué interesante, yo no lo había analizado así. Y cuando mencionaste la vergüenza, me hiciste recuerdo al libro de El poder contra la fuerza, de Hopkins, de un escritor, psicólogo, que hizo como un mapeo del efecto en la fuerza muscular relacionado con las emociones. Y él es el dueño de una escala bastante conocida, ¿no? Y hay emociones
que te debilitan definitivamente y físicamente el cuerpo, que son unas investigaciones que realizó este autor de años, basado en el saber o en el conocimiento de la kinesiología. Y entonces, en su escala, tú lees que la emoción que te debilita definitivamente y físicamente, así comprobado, es la vergüenza. Mm, Había sido la de más baja vibración. Y cuando te das cuenta, que acabas de decirlo, es una de las herramientas que usan los detentadores de poder en espacios micros, como es un aula de escuela o el lugar donde hacen servicio militar, ¿verdad? ujú, La vergüenza verdaderamente es un arma de un filo bastante dañino para el ser humano. Y en contraposición, encontramos que la emoción de más alta vibración había mm, sido el agradecimiento o el amor, que están ahí cerquita, ¿no? Y bueno, este libro tiene la intención de darles voz a estas personas que han tenido historias de vida bastante duras por este tema de la diversidad sexual, pero que en su momento también son como pioneros de una, de una toma de conciencia, de un caminar a un nivel más alto de mm. vida, ¿no? Porque no sé si es casualidad o qué, pero todas las historias que son verídicas tienen relativo final feliz, ¿no? O sea, tienen un momento en la historia de la persona, del activista, Mm, en el que a pesar de haber transitado por el infierno, mm, llegan a experimentar la resiliencia en su máxima expresión, mm, a reconocerse orgullosamente quienes son y a defender este espacio que han construido con todo amor, ¿no? Es por eso que son activistas, que están ahí en el campo tratando de que no, es una cosa que también me ha tocado mucho. Lo más común entre todos, todas, todes, es esto de no quiero que a ningún niño o adolescente le pase lo que me ha pasado a mí. mm, Esto de sentir vergüenza de ser quien soy, de mirarme al espejo y decir, Robertito, ¿por qué te gustan las chicas, digamos los chicos, ¿no? O mm. sea, realmente esa confusión y ese microinfierno que va deteriorándonos interiormente, pero que en el caso de estos activistas han logrado reconstruir y de una manera, yo diría, magistral sus vidas y hacer además banderas maravillosas de que sí es posible mirar un mundo más justo y con mayor eh, inclusión, ¿cierto? O sea, Sí, realmente nadie pasa, bueno, hemos tenido historias en la historia de la humanidad en la que nos hemos mostrado bastante crueles, ¿no? Todo el tema del racismo mm, y bueno, en nuestras regiones el tema de la violencia y la persecución, todo esto, pero estamos entrando a espacios en los que ya, ya, ya no es normal eh, discriminar y, como tú decías, sentirse uno mejor que el otro, ¿no? mm, Creo que una de las herramientas, bueno, no sé, de los pasos más liberadores de un ser humano es ser capaz de ponerse enfrente de otro ser humano y decir, yo no soy mejor que tú. Qué libertad, ser yo misma, darme el permiso de ser quien soy. así es. Bueno, Daniela, ha sido muy lindo todo lo que hemos compartido. Otra cosa que rescato del libro y me parece como parte de
de mezclar eso del dolor y lo de la resiliencia, ¿cierto? De historias donde tengan un poquito la parte de la tragedia, esa parte es importante, esa parte de nuestra constitución como seres humanos, pero por el otro lado también ver cómo salimos de ahí, esas historias que vayan de un lugar a otro, que oscilen, ¿cierto? Porque a veces ha habido en algunos espacios donde rechazan la tragedia y dicen, no hablemos con ella, no hablemos de la muerte porque no tiene que ver conmigo, como que rechazamos esa parte, nos quedamos solo con la parte positiva y eso pues ha sido una de las críticas que se ha hecho también mucho en estos discursos de nueva era y en algunos movimientos ancestrales donde eh, a veces no entra esa categoría también de lo difícil, de lo duro. Pero pues no lo generalizo, pero sí siento que es muy importante como esa oscilación entre la tragedia, pero también con eso que nos hace más verdaderos, con eso transformador que nos permite resignificar la vida. Y esa relación es lo que yo siento que precisamente la pandemia nos hizo también radicalizar un poquito esa mirada a mí y a mucha gente a nuestro alrededor. Cuando yo pregunto en muchas de estas charlas que estoy haciendo, pues esa vivencia de pandemia ha surgido mucho eso, porque me llevó como de sentir esa fragilidad, ¿cierto? Mm, Pero por el otro tiempo me hizo paradójicamente reconocer más lo importante y lo prioritario, lo que realmente quiero, como que es un movimiento que está como unido la luz y la sombra y es muy bonito que nos hace estos tiempos a lidiar con esa complejidad de lo bello que somos todos y esa dignidad tan amorosa que cada uno tiene en su interior y resplandece con la sonrisa, con los abrazos, con el arte, pero también darnos cuenta de que no somos tampoco a veces muy hábiles a relacionarnos con ese mundo pues de la oscuridad y es algo que es un aprendizaje para todos como especie y esa es como la gran perla que yo he percibido en los últimos 2 años que han sido también muy fuertes a nivel emocional. ¿Cómo viviste tú todo ese proceso? Si quisieras contar de pronto cuál fue la perla que salió de ese proceso tuyo de experiencia, cómo digieres todo este momento histórico también y para que vayamos redondeando nuestra conversación. sí, bueno, la verdad, cuando sucedió lo que sucedió, para mí fue como una apertura de mis ojos y hasta de un tercer ojo, porque por ahí hay, de lo que estaba pasando. No sentí miedo para nada, fue como, wow, es, es, es que se está moviendo tanto todo, ¿no? Y esto que mencionas es mirar el dolor de frente, sentir, palpar el dolor, la ausencia, la soledad, la crisis económica, todo lo que como seres humanos nos preocupa, ¿no? Pero definitivamente, como todo en la vida, tenía sus haces de luz y sus haces de sombra, ¿no? En el tema de la sombra es todo esto que yo he visto que habían tantas diferentes maneras de pensar, de reconocer, de interpretar eso, y en eso se hacían como bandos, ¿no? Los Mm, que hablaban de una teoría y de la otra, y se peleaban entre ellos, hasta familiares o amigos peleándose porque sus lecturas eran diferentes. Y claro, cuando tú ya trabajas el enfoque integral, has aprendido a decir, cálmense, todos tienen la razón, solo que tienen una porcioncita de la razón. Y sí, la verdad, yo no he tenido internamente más que el reconocimiento de una cosa que ya venía intuyendo desde antes, y es que la salud es definitivamente nuestra responsabilidad, que hay un momento en esto que ha pasado que me ha hecho pensar qué importante es conocer mi cuerpo, mis necesidades y cuál es la maravillosa
posibilidad que tengo de ser saludable, ¿no? Entonces, no confiar, no entregarle 100%, que es el paradigma antiguo que yo he recibido de mamá, papá, ¿no? Que, bueno, no tanto de papá, sino de mamá, porque ella era, te duele algo, vas al doctor, el doctor es el Dios y le tienes que hacer a fe ciega, seguir sus instrucciones. Entonces, nomás creo que yo me he aliado a la mirada de mi papá, que es decir, te duele algo, hay que investigar por qué, si has estado durmiendo bien, si has estado comiendo bien, y si tienes hierbas en el huerto que te pueden ayudar a mejorar, qué sé yo. Entonces, en este momento me he convertido, y esa es una de las riquezas que yo reconozco, agradecerle a esta etapa, es que me he vuelto una investigadora de la salud, ¿no? Porque alguna vez escuché a un doctor decir, un mismo doctor oficial, así alopático, decir, me he dado cuenta que todos mis años de estudio me he dedicado a estudiar la enfermedad, pero de arriba para abajo, así diseccionando la enfermedad, qué es la enfermedad, qué no es, y cómo combatirla con los químicos. Pero el mismo doctor reconocía que no he tenido un solo semestre en que me han enseñado sobre la salud, qué es la salud y cómo se la protege ¿no? Entonces, eso creo que nos ha tocado a muchos, sobre todo quienes somos mamás o papás, que estamos con hijos y nuestra responsabilidad es que ellos sean saludables. Mm, Entonces, esta ha sido una qué bonito. de las mieles que he Mm. cosechado de esta etapa pandémica. Bueno, Daniela, ha sido un placer compartir contigo. Me llevo muchas cosas del encuentro y bueno, no sé, algunas últimas palabras para quienes ven estos programas o frente a la iniciativa o frente a algo con la que quiera cerrar, bienvenida, pero ha sido como un placer pues el encuentro y siempre la gratitud infinita por compartir, por actualizar nuestro mundo y nuestra experiencia, que es lo que también es la miel que tenemos para compartirlo al otro. Y esto es como una cuestión así como de polinización cruzada, ¡Ah, como qué las maravilla! abejitas llevando la miel y llevamos la miel de un lado al otro y esa es la labor del maestro como polinizador. Entonces, muy chévere el acto polinizador que hemos tenido hoy en este encuentro. Algo para... Siendo coherente con el tema este de la emoción vibracional más alta, quiero transmitirte mi profunda gratitud por haberme invitado a conversar, a dialogar, y también gratitud por lo que estás haciendo, ¿no? Por la entrega que estás dando. Y esto para ti y para los que nos escuchan, que ojalá estos dos cuadraditos, estas dos ventanitas, no se queden ahí colgadas en la pared, que sirvan para provocar reflexiones y que ojalá dejen en el YouTube, ahí donde tú publicas estas entrevistas, estos encuentros, que dejen sus reflexiones, porque de eso se trata, seguir manteniendo vivo el conocimiento y seguir tejiéndolo y construyéndolo juntos. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti, Andrés.